afectado. Pero la Biblia nos habla, hermanos, de que habrá tiempos o momentos que será principio de dolores. Y creo que nosotros podemos mirar esta situación con unos ojos de la Biblia en la preparación de que venga el juicio de Dios y su ira. Y no quiero ser fatalista, pero la palabra claramente dice que va a haber momentos donde va a haber una gran peste. Y la peste se va a dar porque va a haber tanto muerto que no va a haber cómo ni siquiera manejarlo. Entonces, como pueblo cristiano, tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos, velando y no jugando con nuestra vida espiritual, hermanos. Porque, vuelvo y le digo, es una realidad. Y quiero hablarles a ustedes sobre lo de las pestes que están plasmadas en Apocalipsis. Vayan por favor con las Biblias al capítulo 5, versículo 7. Apocalipsis, sí. Y para hablar de esto tenemos que hablar entonces de los caballos o los jinetes del Apocalipsis. El versículo capítulo 5 nos habla a nosotros del león de Judá que venció y que tiene la autoridad de desatar los 7 sellos. Eso está en el versículo 5. El león de Judá es Cristo mismo. Señor Jesús, al haber vencido en el cielo, le fue entregado toda esa autoridad y todo, digamos, ese orden para poder, digamos, digamos, tomar las decisiones sobre todo el planeta. Es decir, Él tiene el rollo en sus manos. El versículo 7 entonces nos dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es decir, la autoridad, la propiedad absoluta de toda la tierra la tenía ya nuestro Señor Jesucristo allí en el cielo. Es bueno entender esto para que veamos por qué se desatan los sellos. Se desatan porque es la autoridad del Señor Jesús sobre toda la tierra. Versículo 1 del capítulo 6. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Para poder interpretar este caballo blanco, tenemos que hacer una lectura del segundo caballo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar, ¿qué? La paz de la tierra. Bueno. El Señor Jesús también habló de esto en las señales antes del fin. Él dijo lo siguiente. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es Mateo 24, versículo 4 y 5. Bueno, ¿qué significa esto? El primer caballo, que es ese caballo blanco, fue llevado para, digamos, vencer. Salió con un arco, pero todo apunta de que la situación aquí era que era la sensación que iba a generar ese caballo, digamos, ese momento o ese orden que Dios daba en los cielos, de que se generara una falsa paz a través del engaño y de la mentira, una falsa seguridad.
Es decir, el hombre va a confiar en el mismo hombre y a partir entonces de esas negociaciones, de esas, digamos, acuerdos que se firman, por ejemplo, el acuerdo de paz que ahorita se está firmando en Medio Oriente y etcétera, da un lugar muy bueno para que entonces haya una plataforma para el anticristo que va a venir. Esa falsa paz, a partir de las capacidades del hombre mismo, estaban allí siendo plasmadas y desde el trono de los cielos se estaba entonces dando esa oportunidad de que se gestara. Este caballo era necesario para que luego, queridos hermanos, pudiese darse la guerra. Porque el hombre no confiaría más en Dios, sino que su confianza estaría más involucrada en lo que el hombre pueda alcanzar o el hombre pueda abarcar. Es decir, la mirada sería quitada del Señor, sobre todo sobre mucha gente de este planeta. Y lo podemos ver. Podemos ver que es bastante la población que no quiere saber nada de Dios y cree en la capacidad del hombre para la solución de todos los problemas. No puedo negar que el hombre tiene capacidad de negociación y hacer muchas cosas, pero sacar a Dios en medio de la ecuación es poder nosotros afirmarnos o soportarnos sobre algo que realmente no va a ser duradero ni eterno. Ahora, luego se sale, o podemos decir, se levanta entonces este engañador, y la misma Biblia nos habla en segunda de Tesalonicenses sobre este personaje. Dice la Biblia así, capítulo 2, versículo 9 al 11. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, estamos nosotros viendo aquí un panorama. Una falsa paz a través de muchos acuerdos. Hasta no es que yo esté en contra de que se viva en paz. El problema es cuando nosotros nos basamos sin Dios. Sin Dios. Y eso entonces da la base para que el anticristo se levante y sea honrado por todos los pobladores del mundo. Van a decir, este gran líder nos trajo lo que necesitábamos. Este gran líder por fin nos ha dado un tiempo de paz y de prosperidad. Y es verdad, si no hay paz es difícil que haya prosperidad. Luego el Señor entonces quita el segundo sello. El segundo sello, 6:3 de Apocalipsis, dice así: y oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Ese bermejo es como un color fuego o sangre. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es decir, ya se viene o se cae por el juicio de Dios esa paz en la cual los hombres habían depositado toda su fe y su esperanza. Y se prende entonces la guerra. El poder de Dios entonces permite que esa paz se dé, porque Dios mismo lo mandó desde los cielos. Pero que luego se dé también el juicio divino a través entonces de una guerra que se iba a presentar en medio de la tierra. Es decir, es la forma como la ira se derrama por el mundo. Es decir, los hombres se van a comenzar entonces a matarse de tal manera que va a haber una destrucción terrible sobre la tierra. Y es sorprendente
las personas que mueren diariamente, niños, parejas, el esposo mata a la esposa, el novio a la novia, y es una muerte. Uno ya no sabe ni con quién está uno hablando realmente. La situación se vuelve más caótica. Y se le dio una gran espada, es decir, una espada para batalla, pero esa espada, estaba leyendo, era la que utilizaban también, digamos, esos soldados romanos, pero también era la espada que usaban muchos los asesinos. Entonces se le va a levantarse ese espíritu de acabar y matar los unos con los otros. Lo que hemos visto nosotros con el narcotráfico, de una forma, digamos, mucho más amplia. Y entonces esa falsa paz se va a acabar porque va a haber una guerra y un revuelo. ¿Debido a qué? Que el corazón del hombre no se ha transformado. Es decir, la maldad del hombre sigue ahí viva. Ahí sigue viva la maldad. ¿Cómo es que una persona puede quemarle colilla de cigarrillos a niñas de 2 años? ¿De dónde sale eso si no es de un corazón pervertido y dañado, podrido, oscuro y tenebroso? Y se va a levantar esa maldad, queridos hermanos. Luego se viene el tercer sello. Versículo 5. Jesús también habló sobre esto en Mateo 24, se me olvidó leerles. En Mateo 24, 6, 7, el Señor dijo así: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es decir, eso va a ser una realidad. Yo le digo, usted está preparado para esta realidad. Pensábamos que estas pandemias ya estaban demasiado controladas. Y no. Y cada vez van a ser peores, porque posiblemente muchas están estudiando en los laboratorios, porque sale más barato poner una enfermedad a una sociedad y que se mueran ellos que poner bombas atómicas. Y quedan los edificios buenos y queda toda la infraestructura buena. Este tercer sello tiene que ver con el hambre, dice así. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebadas por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y aquí este tercero tiene que ver, queridos hermanos, con el hambre. Paz. Falsa paz. Guerra. Después de una guerra, ¿qué se sucede? Viene el hambre. Y va a haber un hambre grandísima. La hambruna va a ser muy devastadora, mucho más que lo que ha existido sobre la tierra. Mucho más. Porque entonces la gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, fue la forma como Jesús dijo. Va a haber tan dura tribulación que nunca el mundo ha visto la tribulación que se viene. Y es tan fuerte, digamos, ello, que el simbolismo de la balanza es como, digamos, equilibrio, ¿cierto? Yo coloco una libra aquí, entonces si coloco otra libra me tiene que dar, pues, totalmente horizontal. De alguna manera, lo que nosotros nos quiere recordar era que era un juicio de Dios sobre la tierra. Y el juicio va a ser tan duro
que cuando yo escucho a los hermanos venezolanos de hablar de Venezuela, es hablarlo al mundo entero. ¿Qué dice? 2 libras de trigo por 1 denario. 2 libras de trigo sería, digamos, como la capacidad de una persona poderse alimentar en un día. Por 1 denario sería todo el trabajo de un día. Ahora nos contaban nuestros hermanos de Venezuela que el salario de un mes de una persona en Venezuela sirve para comprarse un panal de huevos y de pronto un pan tajado y un salchichón y no más. Todo un mes para poder eso. Es imposible alimentar la familia. Por eso las cebadas serían 6 libras por una cebada. ¿Qué significaba eso? La cebada era una comida que se daba para el ganado, que no era tan nutritiva. Entonces la única forma que van a tener la familia es de comer de lo que se pueda para poder alimentarse. Y les soy honesto, el día que nos mandaron las fotos de nuestros hermanos de Venezuela, cuando yo vi lo que compraron, ellos compraron fue pastas y todo eso porque era lo que más duraba, pero es lo más accesible. Pero proteína y todo eso no era para ellos accesible. Y eso se va a ir por todo el mundo, no pensemos que eso es mentira. Los hermanos de Venezuela están viviendo eso. Y eso se va a venir para todo el mundo, que no va a haber qué comprar, porque no va a alcanzar el dinero. Y el Señor dice, pero no derrochen el aceite y el vino, los cuales eran utilizados para preparar el alimento. Es decir, van a hacer la gente hasta medida, con la cucharadita de aceite para hacer el arrocito y guárdelo porque es muy costoso. ¿Cuánto es que valía 1 litro de aceite en Venezuela, Freddy? 180.000 bolívares. Sí. ¿Y el salario es de cuánto? 150. Entonces usted gana 150.000, pero 1 litro de aceite vale 180.000. No le alcanza ni para el litro de aceite. 1 litrico, ¿no? 1 mes va a trabajar por 1 litro. Entonces no estamos lejos de esta realidad, queridos hermanos. Y tranquilo que no he llegado a donde yo quiero llegar. Nuestro Señor Jesús dijo también que habría hambre en medio de la tierra. El 4º sello, que es el versículo 7 y 8, dice así. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y aquí vemos un caballo, ese color amarillo, cuando uno lo ve en lo que dice el original, es el color como un amarillo verdoso, es decir, como cuando se muere alguien. Ese amarillo verdoso, eso, el color de la muerte. Ese caballo simbolizaba lo que ya se había dado. Si hay guerra, hay luego hambre, ¿y qué se viene? Muerte, claramente. Mataron con espada, con hambre y con gran mortandad. Ahora, esta parte de la mortandad significaba las enfermedades por causa de la muerte, es decir, por las pestilencias, porque no se va a poder manejar, y podemos hablar de las cosas que suceden, queridos hermanos, a través aún. El Señor Jesús decía que había desastres naturales que iban a generar ese tipo de muertes, porque dijo, y terremotos en diferentes lugares. Es decir, van a haber explosiones de un volcán, va a haber un terremoto aquí, va a haber un incendio allá, y todo eso se va a juntar para generar, digamos, mayor muerte cada vez más.
inundaciones, armas biológicas y químicas. En sí va a haber pestilencia. Y esto es principio de dolor. Me atreví un poquito a buscar sobre este virus que tenemos que enfrentar. Y este virus es un engañador. La palabra virus viene no sé si es del griego, del latín, que significa veneno. Él entra al cuerpo humano, rompe la célula y se mete allá. Y luego él se desbarata. Y le dice a la célula que genere más virus. Entonces la célula comienza a generar virus, por eso es que se multiplica. Cuando genera más virus ahí dentro de la célula, la rompe. Y sigue invadiendo entonces el cuerpo. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, cuide, guárdanos, Señor, protéjanos. Porque va a haber pestilencia. La peste fue una de las enfermedades pandémicas que más trajo muerte en Europa. La peste bubónica estuvo en el siglo XIV. Esa peste llevó que más o menos de una cuarta a una tercera parte de la población fuera raída. Es decir, si en una casa habían 3 personas, 1 moría. O si habían 4, 1 moría, más o menos era el promedio. Entonces fue una enfermedad que tocó la puerta de todo el mundo. ¿Y por qué vino esa enfermedad? Por las ratas. Aquí entonces cuando nosotros podemos ver las fieras, pues no vamos a ver un león que venga aquí a atacarnos porque los leones no están por acá. Pero sí podemos ver que se va a transmitir mucha enfermedad de animales y digamos, al hombre y así sucesivamente. Puedo que sea ignorante en esto, pero algunos hablan que es por la parte de lo que se están alimentando y que se atribuye mucho al murciélago, muchas de las enfermedades que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, la gripe aviar, la peste porcina, etcétera, eran raíces que vienen de algunos mamíferos como el vampiro. Ya decir que Batman, el vampiro. Ahora, quise llegar hasta aquí, y no voy a hablar más de sellos ni nada, para concientizar a los hermanos de que esto es una realidad porque está en el control de Dios. Eso es una realidad. Y Dios ha llamado a la iglesia a que confrontemos el pecado. Que nosotros, queridos hermanos, seamos esa iglesia santa, sin arruga para el Señor. Por eso tenemos que reprender los unos a los otros. Y cuando estemos en pecado, hermano, hablarlo honestamente y sinceramente y salir de allí. Porque creo que el Señor desea cuidar y guardar su pueblo y su iglesia. Pero muchos se exponen a esto por ser contrarios a Dios. Y apenas estoy arrancando. El Señor Jesús dice que si no se acartaran los tiempos, ninguno sería salvo. La cuestión es tan dura y tan difícil que aún a su mismo pueblo le dice que cuando venga la desolación devastadora que va a venir sobre el pueblo de Jerusalén como el simbolismo del anticristo hacia el mundo entero, si alguien está en una azotea, váyase, no, mejor dicho. Y si alguien está embarazada, que ojalá ni esté embarazada en esa época, porque la situación es durísima y difícil. Ahora, en este contexto, leamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. La palabra dice así: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira:
Tiatira era una iglesia que quedaba por un sector en Pérgamo más o menos, que estaba en un lugar alto, pero era una iglesia que no tenía protección alguna. Es decir, una iglesia abierta. Y la historia habla de que esta iglesia desapareció en el siglo II por un falso maestro. Y mire lo que el Señor le dice a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿El quién? El Hijo de Dios. Y esto nos marca entonces, aunque toda la carta está invocándonos al Señor Jesús, el hecho de que marque aquí ese título, el Hijo de Dios, entonces está mostrándonos algo supremamente fuerte y firme. No estoy diciendo que lo anterior no, sino está resaltando el juicio que va a dar. El que tiene ojos como llama de fuego, el Hijo de Dios. Es decir, sus ojos ven todo. Y sus pies semejante al bronce bruñido, es decir, cuando está el fuego a lo sumo y toda la escoria, que sería como aquellos elementos que no hacen parte de eso, ha sido quitada. Es decir, es como también dar de su señorío, su santidad, su pureza. Le dice entonces a la iglesia esto. Y esa es la carta más larga de las cartas de Apocalipsis a la iglesia más pequeña. Yo conozco tus obras y amor, y el Señor dice, sé que me aman. Y la fe y el servicio que ustedes tienen para con sus hermanos y la paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras y han crecido y se han fortalecido. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí nosotros podemos ver entonces lo siguiente. Dios está mirando todas las cosas. Dios está viendo a esta iglesia que, digamos, es loable su amor. Pero hay algo allí, y es que esta iglesia comenzó a tolerar la falsa enseñanza, comenzó a tolerar los falsos maestros. Tanto así llegó a tolerarlos que los mismos, digamos, hermanos de la iglesia comenzaron a fornicar. Es decir, ella comenzó a introducir doctrinas totalmente contrarias a las doctrinas de Cristo. Ahora, Jezabel era el simbolismo de aquella mujer que se casó con el rey Acab, la cual llevó a la adoración nacional a Baal por parte del pueblo de Israel. Y comenzaron a sacrificar, y se sacrificaron niños y todo. Por eso, cuando el Señor toma ese nombre, nos está mostrando aquí la grandeza del pecado que había en medio de esa iglesia. Y a veces, querido hermano, se da por dos aspectos. Un aspecto cuando nosotros, los hombres que estamos llamados a liderar la iglesia, no nos metemos realmente a apoyar, hermano. Y eso también en sus propias casas. La mayoría de las mujeres son las que llevan la batuta de la parte ministerial en medio del hogar. No crecemos, no cuidamos, no protegemos. No, es verdad. Y me da tristeza decirlo, pero es la gran realidad. Cuando ya deberíamos, hermano, 8 años, estar volando, y muchos varones volando, hermano, pero muchos no crecen realmente.
Y a veces se meten, hermanos, personas que tienen falsas doctrinas. Y como dijo Dios, y como dijo, ay, yo veo tal cosa, mire que se está abriendo una ventana del cielo, aleluya, y usted, ay, sí, yo ya la veo. No, eso no es así. Y se dejan engañar, hermano. El Señor dijo claramente que en los postreros tiempos vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Muchos van a venir, no uno, muchos. Muchos. Y esas falsas doctrinas que llevaban, todo apunta a que esa ciudad tenía un problema con los gremios de producción. Entonces, cada gremio tenía su propio Dios. Entonces, los cristianos, para poder seguir en ese gremio, si no participaban de esa adoración a sus ídolos, entonces eran echados. Todo apunta a que era eso. Entonces, no está mal, hágale. Y ahí es donde está entonces el punto, bueno, ¿hasta dónde yo soy capaz realmente de amar a Cristo o buscar mi bienestar? La cosa no es sencilla, ¿cierto? Y se volvieron adúlteros, hermanos. Comenzaron a adulterar y participar, todo apunta a esas fiestas paganas e inmorales. Y aún Dios en su misericordia, versículo 21 le dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, idolatría, hermanos. Cuando yo amo más algo que a Dios mismo. He aquí, que dice el Señor, yo la arrojo en cama, y en cama todo apunta, yo la arrojo a la muerte. Yo la arrojo a la muerte. Y sabemos que entonces viene el infierno ahí. ¿Y qué más? Y en gran tribulación, ¿a quiénes? A los que con ella adulteran. Ahora, ese es mi conector con las plagas. El que no guarda su corazón, el que realmente no cuida lo que es de Dios, el que no abraza la santidad, queridos hermanos, esta peste llegará. Van a llegar y esa gran tribulación llegará. Ahora sabemos que todos estamos expuestos, somos pecadores. Pero hermano, una cosa es que yo no viva en arrepentimiento delante de Dios. Que yo todavía fornico y me vale nada. Pues hermano, cuando menos pienses, si el Señor tiene decidido venir pronto, déjeme decirle que entonces acuérdese esas palabras en la tribulación. Nosotros no podemos jugar con la santidad. Irán, dice a ellos, y tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, ¿qué dice? Heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. 24, pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os voy a ponerle otra carga, pero lo que tienes, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, le está dando autoridad para que los que sí son fieles a Dios estén en su reinado milenial. El que tiene oído para oír, que oiga. Entonces,
querido hermano, la situación hay que verla con unos ojos también espirituales. Posiblemente estamos en principio de dolores. Posiblemente Dios es paciente y va a demorar más tiempo. Pero debemos estar nosotros velando, mirando, porque yo sé que si yo fornico con Jezabel, entonces sé que me quedará adelante de mí la tribulación. Dios cuida y guarda y protege. Dios es nuestro escudo, Dios es nuestra fortaleza. Y tenemos que vivir realmente temiendo a Dios. Jesús lo dijo. Él lo dijo. Y Pedro dijo, en su boca no hay engaño. Eso va a ser una realidad. Por ello, padres, ustedes tienen un trabajo muy duro y es llevar a sus hijos a que conozcan de Cristo. Varones, ustedes tienen un trabajo fuerte y es recobrar el sacerdocio en el hogar. Mujeres, ustedes tienen un trabajo también muy duro. Ser sabias. Porque nos necesitamos como cuerpo para enfrentar esta realidad tan devastadora que se viene. No sabemos hasta dónde va. Puede ser que Dios tenga misericordia y esto sea un pasón por todo el mundo y quede por ahí flotando la cosa. Pero eso nos muestra que algo se puede desatar y tocar al mundo entero. Y cuando Él venga, todo ojo le va a ver. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy las gracias, porque sabemos que nada sucede en esta tierra, Señor, que se salga de tu poder y tus designios. Bendice las vidas, Señor, de tu iglesia, que nos amemos, Señor, la buena doctrina, la buena palabra, el ser el buen cristiano. Que no juguemos, Señor, con la santidad. Enséñanos y muéstranos, Señor, la senda y el camino que debemos recorrer. Amarte a ti. Y que no vayamos detrás de cosas, Señor, que en nuestro corazón sabemos que son idolatría y que nos lleva a fornicación. Guárdanos, protégenos, cuídanos. Yo te ruego, Señor, porque tengas misericordia de tanta gente y de tu misma iglesia. Porque cuando el mundo sufre, Señor, también tu iglesia es afectada. Protégenos, Señor, cuídanos. Sé tú ese escudo para nosotros. Permítenos habitar, Señor, en tu santa sombra. Permítenos, Señor, estar refugiados, Señor, en ti. Por amor a tu nombre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Gracias, Señor. Yo te ruego, protégenos, cuídanos, cuida a tu pueblo.
Sabemos, Señor, que somos pecadores y te pedimos, Señor, perdónanos y llévanos a tomar cambios radicales, verdaderos. Y que podamos morar, Señor, en tu presencia.